Hoy es domingo 9 de noviembre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Hombre hiere a su suegro y luego se quita la vida tras tiroteo familiar en Corozal. Muere mujer tras explosión por gas en Tuabaja. Muere joven de 20 años tras brutal choque entre motora y auto en la PR-132 en Peñuelas. Mujer muere tras perder el control de su auto e impactar un árbol en la PR-156 en Orocovis. Muere hombre tras choque en cadena en la PR-187 en Loíza. Muere mujer al chocar frente a Panadería Los Viajeros Bakery en Juana Díaz. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Carlos Rafael Maldonado Rodríguez, un hombre de 82 años, resultó herido de bala en la pierna luego de ser atacado por su propio yerno, identificado como Carlos Marrero Díaz, de 54 años, en medio de un violento incidente ocurrido en la mañana de ayer sábado frente a su residencia en la carretera 159 sector Collores en Corozal. De acuerdo con la investigación preliminar, Marrero Díaz llegó armado al lugar alrededor de las 10:19 de la mañana y sin mediar palabras comenzó a disparar contra el octogenario, quien cayó herido al suelo. Vecinos alertaron de inmediato al sistema de emergencias y Maldonado Rodríguez fue trasladado en ambulancia al centro médico de Río Piedras, donde los médicos confirmaron que se encontraba en condición estable. Horas más tarde, la policía recibió un nuevo aviso. El cuerpo de Marrero Díaz fue hallado sin vida dentro de una guagua Toyota Tacoma blanca del año 2010, estacionada en la gasolinera 1 en Morovis, donde el agresor se habría privado de la vida con el mismo arma de fuego utilizada en el ataque. En un inicio trascendió erróneamente que el responsable era un nieto del herido, pero familiares aclararon a los medios que se trataba del yerno. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja asumieron la pesquisa con la colaboración del CIC de Arecibo y Bayamón. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los motivos que llevaron a Marrero Díaz a cometer el ataque y posteriormente quitarse la vida. Una trágica escena estremeció a la comunidad de Paseo Dorado en la primera sección de Levittown en Tuabaja, tras confirmarse el fallecimiento de Nicole Montalvo Martínez, de 37 años, quien perdió la vida en la madrugada de hoy domingo luego de luchar por sobrevivir a las quemaduras que sufrió en el 98% de su cuerpo a causa de una explosión provocada por un escape de gas en su apartamento, ubicado en la estructura 1627 del mencionado complejo. Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente ocurrió ayer sábado, cuando un presunto escape de gas de varias hornillas se combinó con un incienso encendido, generando una potente explosión que arrasó con el interior del apartamento. La tragedia fue reportada al sistema de emergencias, pero vecinos denunciaron que las unidades de bomberos, policía y ambulancia tardaron más de 45 minutos en llegar, mientras la víctima agonizaba entre gritos de dolor. La piel se le estaba cayendo, relataron residentes del área, quienes aseguraron que la mujer aún tenía fuerza para llamar a su padre, Iván Montalvo, pidiendo auxilio antes de perder el conocimiento. Su padre declaró que se aferraba a un milagro mientras su hija permanecía conectada a equipos médicos en el centro médico de Río Piedras, donde finalmente falleció a consecuencia de la severidad de las quemaduras. La policía informó que hasta el momento no se han encontrado evidencia de intención criminal, mientras se investiga la causa exacta del escape de gas y el protocolo de respuesta de emergencia ante las denuncias de tardanza en la llegada de los rescatistas. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón mantiene activa una investigación tras el asesinato de Kevin Joel Sánchez Fernández, de 36 años, ocurrido durante la madrugada de ayer sábado en el negocio JR Mini Market, ubicado en la avenida Dr. Ramón Emeterio Betances en Bayamón. De acuerdo con el informe preliminar, el crimen fue reportado a eso de la 1:43 de la mañana, cuando Sánchez Fernández llegó al establecimiento y sin mediar palabra, un individuo armado
les disparó en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el acto. Los agentes que respondieron a la escena hallaron el cuerpo tendido en el interior del local, con varias heridas de bala, y ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres como evidencia. Comerciantes de la zona expresaron profunda preocupación ante el violento suceso, denunciando el aumento de la criminalidad en el área y la falta de seguridad en horas nocturnas. La policía confirmó que el occiso poseía un extenso expediente criminal por asesinato, robo y violaciones a la ley de armas del año 2010, lo que abre diversas líneas de investigación sobre posibles vínculos con viejas rencillas o ajustes de cuentas. El caso está a cargo del CIC y la Fiscalía, quienes trabajan en conjunto para identificar a responsables del crimen, mientras se recopilan grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y testimonios de testigos que puedan arrojar luz sobre la identidad del tirador. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentra investigando un asesinato ocurrido en la madrugada de ayer sábado en la comunidad Villa Prades en Atorrey, un sector que ha estado marcado por la creciente ola de violencia que mantiene a sus residentes en constante temor. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre disparos y un posible herido en la calle Juan Peña Reyes, donde al llegar las unidades policiales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, con múltiples impactos de bala. El occiso vestía camisa, pantalón y tenis, pero no portaba documentos ni licencia que permitieran confirmar su identidad. En la escena se levantaron sobre 12 casquillos de bala, mientras personal forense y agentes del CIC se analizan videos de cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los responsables del crimen. Vecinos narraron que el tiroteo fue tan cercano que pensaron que los disparos habían ocurrido frente a sus propias casas. Los residentes hicieron un llamado urgente a la policía para incrementar las rondas preventivas y reforzar la seguridad ante el temor de que se repitan los tiroteos en horas de la madrugada. Luis Hernández Santos, un joven de 20 años y residente del barrio Cuevas en Peñuelas, perdió la vida trágicamente en un accidente de tránsito ocurrido a las 8:55 de la noche de ayer sábado, en el kilómetro 9.4 de la carretera PR 132 a la altura del barrio Alturas 2 de Peñuelas, cuando fue impactado mortalmente por un vehículo Toyota Tercel que realizaba un viraje negligente. Según el informe policial, el conductor del auto, identificado como Jorge Armán Cordero de 21 años y también residente de Peñuelas, conducía un Toyota Tercel modelo 1996 y al intentar virar hacia la izquierda invadió el carril contrario, provocando que la motora que manejaba Hernández Santos lo impactara violentamente. El golpe fue de tal magnitud que la motora quedó destruida y el joven motociclista murió desmembrado en el acto, antes de poder recibir atención médica. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce junto a la Fiscalía se hicieron cargo de la escena, ocupando ambos vehículos para fines de peritaje forense. A Armán Cordero se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.06% de alcohol en su organismo, por lo que fue transportado a un hospital para la toma de muestras de sangre, mientras la Fiscalía citó el caso para evaluar los resultados y determinar posibles cargos. Agentes del distrito de Orocovis investigan un accidente fatal ocurrido a las 10:35 de la mañana de ayer sábado en la carretera PR 156, kilómetro 6.8 del barrio Botijas 2, sector Médica en Orocovis, donde una mujer perdió la vida tras impactar un árbol a orillas de la vía. Según la información preliminar, la víctima conducía un vehículo Toyota Yaris color azul claro del 2014, cuando por razones aún bajo investigación perdió el control del volante, saliéndose de la carretera e impactando de lleno contra un árbol. La mujer, cuya identidad no había sido revelada al momento del informe, fue trasladada de emergencia al Hospital Menonita de Aybonito, donde recibió atención médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a las 3:30 de la tarde a causa de las graves heridas sufridas en el impacto. La División de Patrulla de Carreteras de Aybonito, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación oficial para determinar las circunstancias que provocaron el accidente. La vía permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras se completaban los trabajos de peritaje y recolección de evidencia.
Brian Lynn de Jesús, un hombre de 28 años, perdió la vida en un accidente múltiple ocurrido en la noche de ayer sábado en la carretera PR 187, kilómetro 23.1 del sector Medianía Alta en Loíza, frente a la escuela vocacional Eladio Rivera Quiñones, informó la policía. Según la investigación a cargo de la División de Patrulla de Carreteras de Carolina, Lynn de Jesús conducía un Hyundai Elantra del año 2017 a una velocidad mayor a la permitida por ley, cuando perdió el control del volante e impactó la parte posterior de un Honda Accord de 2005 que se encontraba detenido en el extremo izquierdo de la vía. El fuerte impacto provocó un choque en cadena. El Accord fue lanzado hacia adelante, golpeando con su parte frontal la parte trasera de una Mitsubishi Outlander de 2005, que a su vez colisionó con otro vehículo estacionado. En el accidente, Jessica Cirino Chiclana resultó con heridas leves, siendo atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para observación médica. Por su parte, Brian Lynn de Jesús fue llevado en estado crítico en una institución hospitalaria, donde los médicos confirmaron su fallecimiento mientras recibía asistencia. El fiscal de turno ordenó ocupar los vehículos involucrados para fines de peritaje y continuar con la pesquisa oficial que busca determinar las circunstancias exactas del accidente. Linda Liz Rodríguez Matos, una mujer de 26 años y residente de Ponce, perdió la vida trágicamente en un accidente fatal ocurrido en la mañana de ayer sábado en la carretera PR1, kilómetro 114.4 frente a la panadería Los Viajeros Bakery en Juana Díaz, informó la policía. De acuerdo con la investigación preliminar, Rodríguez Matos conducía un vehículo Toyota Yaris color blanco del 2019, cuando impactó con la parte frontal izquierda el Honda Accord del año 2019 manejado por Roberto Martínez León, de 67 años, quien se disponía a salir del estacionamiento del negocio. Tras el impacto inicial, el automóvil de la joven continuó su marcha descontroladamente, saliéndose del carril hacia el área verde, donde colisionó violentamente contra un poste de concreto, lo que provocó heridas de gravedad que le causaron la muerte de manera instantánea. El incidente fue notificado a través del sistema de emergencias y unidades de patrulla de carreteras de Ponce acudieron de inmediato al lugar, donde confirmaron el deceso. El accidente provocó gran congestión vehicular en la transitada vía durante horas de la mañana, mientras los agentes realizaban las labores de investigación y levantamiento de evidencia. La División de Patrulla de Carretera de Ponce junto a la Fiscalía asumieron el caso y ordenaron ocupar ambos vehículos para fines de peritaje. Al conductor del Honda Accord se le practicó la prueba de aliento, la cual arrojó resultado negativo a alcohol. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama investigan un accidente grave ocurrido en horas de la noche de ayer sábado en la carretera 748, kilómetro 1.9 del sector Olimpo en Guayama, donde un vehículo impactó a un caballo que era montado por su jinete. Según el informe preliminar, el conductor de un Nissan Kicks color blanco del año 2024, identificado como Jorge Javier Piris Rodríguez, de 21 años, transitaba por la zona cuando impactó con la parte frontal de su vehículo a un caballo que era cabalgado por Cristian Heli García. El fuerte impacto provocó la muerte inmediata del caballo, mientras que Heli García sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado de emergencia a un hospital del área, donde recibió atención médica inicial y luego referido al Centro Médico de Río Piedras para tratamiento especializado debido a la severidad de las lesiones. La División de Patrullas de Carreteras de Guayama y la Fiscalía asumieron la investigación del caso, que busca determinar las circunstancias del accidente y si el conductor o el jinete cumplían con las normas de tránsito aplicables. La vía fue parcialmente cerrada durante la noche mientras se completaban los trabajos de peritaje y remoción del animal. Agentes del distrito de Yabucoa investigan un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy domingo en la carretera PR 901, kilómetro 4.1, frente a Las Ruinas, en el barrio Camino Nuevo de Yabucoa, donde un joven de 18 años resultó con múltiples traumas tras perder el control de su vehículo e impactar un poste de cemento. Según el informe preliminar, el joven conducía un Kia Soul color rojo del año 2013 en dirección de Maunabo hacia Yabucoa, cuando por razones aún bajo
investigación, perdió el dominio del volante y terminó chocando violentamente contra el objeto fijo. La fuerza del impacto ocasionó daños severos en la estructura eléctrica, lo que provocó la interrupción del servicio en el área y el cierre total de la PR 901, mientras brigadas de Luma Energy trabajan en la zona para restablecer el tendido eléctrico. Como rutas alternas, las autoridades recomiendan utilizar la PR 9901 y la PR 3. El joven, cuya identidad no ha sido revelada, fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado en condición estable al Centro Médico de Río Piedras. Agentes de la policía adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Ponce culminaron una investigación que resultó en la erradicación de cargos por maltrato bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica contra Ángel Cruz Ortiz, de 26 años y residente de Yauco. Según la investigación, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del 7 de noviembre en el barrio Barinas de Yauco, cuando la perjudicada alegó que su expareja la agredió físicamente en varias ocasiones y le profirió palabras soeces durante una fuerte discusión. Se consultó el caso con la fiscalía, quien presentó la evidencia ante la jueza Adria Cruz del Tribunal de Ponce. Tras evaluar la prueba, la magistrada determinó causa para arresto y fijó una fianza de $10,000, la cual el imputado no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Además, el tribunal expidió una orden de protección a favor de la víctima, mientras la vista preliminar fue pautada para el 25 de noviembre. Agentes de la policía investigan una agresión con arma blanca ocurrida a las 10:20 de la noche de ayer sábado en el sector Pancho Febus del barrio Palmarejo en Corozal, donde una disputa entre varias personas terminó con 2 heridos y una mujer arrestada. Según el informe preliminar, durante el altercado, una mujer de 59 años sacó un cuchillo y hirió a otra mujer y a un hombre, además de ocasionar daños a un vehículo utilizando un objeto contundente. Las víctimas sufrieron heridas de consideración, el hombre con una herida en el área del abdomen y la mujer con una lesión en la cabeza, por lo que ambos fueron transportados de urgencia a la sala de emergencias de un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica. La presunta agresora, expareja del herido, fue detenida en la escena por agentes del distrito de Corozal, mientras se investiga el motivo de la disputa que desencadenó el violento incidente. La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja está a cargo de la pesquisa en coordinación con la Fiscalía de Bayamón para determinar los cargos que se presentarán contra la mujer arrestada. Antes de continuar, si te gusta estar informado todos los días sobre lo que ocurre en Puerto Rico, dale like al video, suscríbete y deja tu comentario, que es muy importante para nosotros. Agentes de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez lograron el arresto de Ivonne Echevarría Berríos, de 48 años y residente en San Germán, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $300,000 por maltrato a menores. La orden fue expedida por el juez Luis Padilla Galeano del Tribunal de Mayagüez, tras una extensa investigación que reveló que entre los meses de marzo a noviembre del 2021, la imputada habría mantenido un patrón continuo de maltrato y actos lascivos hacia varios menores bajo su cuidado. Una vez arrestada, Echevarría Berrío fue llevada ante la jueza Aneli Carlo, quien determinó causa para arresto, ratificó la fianza de $300,000 y ordenó su ingreso inmediato al Centro Correccional de Bayamón, al no poder prestarla. Agentes de la policía investigan una agresión grave ocurrida a las 7:20 de la noche de ayer sábado en el residencial Liborio Ortiz en Ay Bonito, donde un hombre fue brutalmente atacado por varios individuos utilizando diferentes objetos contundentes. Según el informe preliminar y la declaración del querellante, los agresores, uno armado con un bate, otro con un pedazo de bloque y un tercero que lo golpeó con los puños, lo agredieron en distintas partes del cuerpo, causándole hematomas y laceraciones en el rostro, el ojo derecho, la oreja izquierda y la espalda. Pese a la magnitud de las heridas, la víctima se negó a recibir atención médica en el lugar. El distrito de Ay Bonito investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región, donde los agentes especializados continuarán la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables de este violento ataque.
Agentes de la policía investigan un intenso incidente reportado a las 8:19 de la mañana en una residencia de la calle Paseo Azucena, segunda sección de Levittown en Tuabaja, donde una pareja se atrincheró dentro de la vivienda desatando un amplio operativo de emergencia. Según el informe preliminar, una mujer de aproximadamente 47 años que atravesaba una crisis emocional y contemplaba quitarse la vida, se encerró junto a su esposo en la residencia, negándose inicialmente a recibir ayuda de las autoridades. Ante la falta de cooperación y la creciente preocupación por su seguridad, se activó de inmediato a la unidad de intervención en crisis, al negociador de la policía y al equipo táctico SWAT, quienes lograron tomar control de la situación tras una prolongada negociación. Luego de varios minutos de diálogo, la mujer accedió a salir del hogar y fue atendida por paramédicos estatales, que la trasladaron a un hospital psiquiátrico del área para recibir tratamiento especializado. La policía confirmó que no hubo heridos ni situaciones de violencia durante el proceso y que la rápida intervención del personal especializado fue clave para evitar una tragedia mayor. Agentes de la Unidad Marina de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción y personal de manejo de emergencias de Arecibo realizaron un exitoso rescate a media mañana de ayer sábado, luego de que dos jóvenes fueran arrastrados por las fuertes corrientes marinas tras lanzarse al agua desde la Cueva del Indio en el barrio Islote de Arecibo. Según el informe preliminar, a eso de las 10:45 de la mañana, el sistema de emergencia recibió una llamada que alertaba sobre dos personas atrapadas en el mar. Los rescatistas lograron poner a salvo a los jóvenes Wilber Mercado Rodríguez, de 24 años y residente en Aguada, y Giovanni Rodríguez Echevarría, de 25 años y residente del estado de Florida, quienes se lanzaron desde lo alto de la formación rocosa sin conocer la peligrosidad del área. El director de manejo de emergencias de Arecibo explicó que el agua los arrastró hacia la cueva, pero lograron agarrarse de las piedras y un tercer compañero fue quien llamó a la policía para pedir ayuda. Ambos rescatados presentaban solo raspones leves, pero se encontraban en buen estado de salud tras ser atendidos en el lugar. La zona de la Cueva del Indio es altamente peligrosa, ya que las corrientes tienden a arrastrar a los bañistas hacia el interior de la cueva. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan un carjacking ocurrido a las 6 de la mañana en Guaynabo, donde un conductor fue secuestrado momentáneamente por dos encapuchados armados, quienes lo obligaron a acompañarlos hasta un banco antes de robarle su vehículo. Según el informe de la policía, los hechos comenzaron frente al negocio La Industria, ubicado en la calle Roma de Guaynabo, cuando la víctima caminaba hacia su vehículo Ford F-150 y fue sorprendida por dos individuos con el rostro cubierto. Uno de ellos, portando un arma de fuego, la apuntó directamente y lo forzó a subir al asiento del pasajero. Bajo amenaza, los asaltantes lo transportaron hasta una institución bancaria en la avenida Alejandrino en Puerto Nuevo, donde se detuvieron por razones que aún no han sido esclarecidas y posteriormente lo abandonaron en la marginal de la carretera PR 199 en el mismo municipio, despojándolo de su cartera con documentos personales y del vehículo. Los individuos huyeron con rumbo desconocido y afortunadamente la víctima no resultó herida. El precinto de Juan Domingo investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso al CIC de Bayamón, que trabaja para identificar a los sospechosos y recuperar la guagua robada. Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigan un carjacking ocurrido a las 4:25 de la madrugada de hoy domingo en la urbanización Costa Sur, ubicada en el área de Luquillo Beach Boulevard, donde un hombre fue despojado de su vehículo bajo amenaza de armas de fuego. Según el informe policial, el querellante se encontraba estacionado y consumiendo alimentos dentro de su auto, cuando un vehículo de 4 puertas con 4 ocupantes se detuvo bruscamente a su lado. De inmediato los individuos descendieron armados y lo amenazaron exigiéndole que entregara su automóvil. Temiendo por su vida, el hombre cedió y fue despojado de su Hyundai Kona 2023 color blanco, tras lo cual los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. Afortunadamente la víctima resultó ilesa durante el incidente. Los agentes del CIC de Fajardo trabajan activamente en la recopilación de evidencia, incluyendo videos de cámaras de seguridad del área y testimonios de testigos, con el propósito de identificar y arrestar a los responsables.
Agentes de la policía investigan un robo ocurrido en una habitación de hotel ubicada en la carretera Cocoa Beach Boulevard en Río Grande, donde una mujer denunció haber sido víctima de hurto de joyas, dinero y documentos personales. Según el informe preliminar, la perjudicada relató que había dejado en su habitación una cartera que contenía una cadena de oro, tarjetas de crédito, documentos personales y $275 en efectivo. Al regresar descubrió que alguien había sustraído la cartera con todos sus artículos. El valor total de la propiedad robada fue estimado en $1,600 según la querellante. Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hizo cargo de la pesquisa, revisando registros del hotel, acceso a habitaciones y cámaras de seguridad para identificar al sospechoso o posibles empleados involucrados. Las autoridades exhortaron a los huéspedes de la zona turística de Cocoa Beach a mantener sus pertenencias bajo resguardo y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso dentro de las instalaciones hoteleras. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el paso de una onda tropical hoy domingo traerá consigo un marcado aumento en la actividad de lluvias y tronadas aisladas, principalmente sobre el este y sureste de Puerto Rico, elevando el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de riachuelos y condiciones marítimas peligrosas. Según el informe, se espera la llegada de numerosos aguaceros acompañados de ráfagas de viento sostenidas entre 15 y 20 millas por hora, así como oleaje picado y corrientes marinas fuertes, por lo que la agencia instó a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer extrema precaución y evitar las playas con alto riesgo de resaca. Las áreas más propensas a recibir las lluvias más intensas incluyen municipios del este, sureste y el interior montañoso, donde podrían registrarse acumulaciones significativas de agua en carreteras, zonas bajas y drenajes deficientes. La probabilidad de lluvia es del 70%, con riesgo limitado de rayos, aunque las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar gradualmente el lunes, a medida que la onda tropical se desplace hacia el oeste. Para el martes, bajo la influencia de un sistema de alta presión, se pronostica un panorama más estable y mayormente soleado, con vientos moderados del este y lluvias pasajeras de poca intensidad concentradas en el interior y oeste de la isla durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas alrededor de 86 y 89 grados Fahrenheit en las zonas costeras y mínimas entre 75 y 80 grados, mientras que en las áreas montañosas las mínimas oscilarán entre los 68 y 72 grados. El pronóstico detalla que esta noche prevalecerán cielos variablemente nublados con aguaceros dispersos, 50% de probabilidad de lluvia, y para mañana lunes se anticipa una mejoría paulatina con temperaturas máximas de 89 grados Fahrenheit y vientos del este de 10 a 15 millas por hora. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.